lo voy a presentar, que ya lo conocemos, ¿no? A Pedro Nicolás, el licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Salta. Actualmente también es un maestrando en la Universidad Nacional de Quilmes, con orientación en Filosofía Social y Política. Actualmente es profesor de la asignatura Filosofía Social y Política en la licenciatura de nuestra casa de formación. También se desempeña como docente en distintas facultades de la Universidad Católica de Salta. Y bueno, tengo el agrado de acompañarlo a Pedro, que hace ya más de 20 años ejerce la docencia, y hemos compartido allí, Pedro, los primeros pasitos que yo daba cuando era recién un principiante en la docencia. Y nos une eso, sí no nos une esto, que me ha dado como castigo tener este termo, pero sí nos unen otros puntos en común y pasiones compartidas. Así que Pedro, un gusto estar aquí y te cedemos las palabras que te queremos escuchar. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Comenzamos. La amistad social, un camino posible del odio al oído. En las páginas que compartiré con ustedes, los invitaré a que pensemos juntos desde la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. El camino que le propongo para este recorrido es el siguiente. Por decisión metodológica, comenzaremos con el concepto pueblo, tal como lo entiende Francisco. Nos detendremos en la idea de poliedro que configura como configuradora del pueblo y uno de los principios que articulan la formación del mismo. La unidad es superior al conflicto, que asume como método el diálogo. Y por último, la asunción del diálogo como método nos permitirá plantear la posibilidad de pensar el pasaje del odio al oído en la realización de la amistad social, en búsqueda del pueblo. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, introduce una importante novedad en el magisterio social. La crítica tradicional al liberalismo y al socialismo, basada en la dignidad de la persona humana, es sustituida por una confrontación con los populismos y liberalismo, centrada en la noción de pueblo, que enfatiza la importancia de los vínculos sociales. En Fratelli Tutti se critica el uso que con frecuencia se hace del concepto de populismo como categoría de análisis de la realidad social. Constituye una simplificación binaria de la real complejidad de los conflictos sociales, por lo cual se los cataloga como enfrentamiento entre populismo y antipopulismo, descalificando al primero y exaltando al segundo. Por más grave aún, es el modo en que el término populismo es empleado para restar legitimidad a la noción de pueblo. Prescindir de esta noción, afirma el texto, significaría renunciar a un aspecto fundamental de la realidad social, convirtiéndola en una mera suma de individuos, pero esto implicaría ignorar que hay fenómenos sociales que articulan mayorías, que las sociedades pueden tener objetivos comunes e incluso un proyecto común, y que para que este último se sostenga a largo plazo, se debe transformar en un sueño colectivo. El concepto de pueblo nos ayuda a percibir el sentido de la contraposición. Los liberalismos serían los negadores de la idea de pueblo, los populismos en el otro extremo exagerarían esta misma idea. En este punto, el interior del discurso oscila hacia el aspecto teórico. Buscamos una definición más precisa de pueblo, cito, porque existe un malentendido. Pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística, si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical. Es una categoría mítica. Cuando explicás lo que es un pueblo, utilizás categorías lógicas porque tenés que explicarlo. Cierto, hace falta. Pero así no explica el sentido de pertenecer a un pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Cierro cita. En el viaje apostólico del Papa Francisco en el año 2015 por América Latina, representó un giro en la comprensión hacia su pontificado. Y ahí queda vinculada la noción de pueblo con las llamadas teología del pueblo, teología de la cultura, ¿sí?
y queda expresado sobre todo en la exhortación apostólica del 2013, Evangelium Gaudium, y ahí sostengo lo siguiente, ¿no? Existen elementos exegéticos y hermenéuticos para reconocer que la noción pueblo que explicita Francisco en Fratelli Tutti recupera la tradición de la vertiente teológica, teología del pueblo, que fue desarrollada en Argentina, sobre todo en las décadas del 60 y del 70. La denominada teología del pueblo puede ser ubicada dentro de una de las variantes del movimiento teológico, sobre todo desarrollada en América Latina y el Caribe, conocida como teología de la liberación. La consideración de las cuestiones metodológicas en relación a la aplicación de lectura de la realidad como impronta del método marxista, la consideración del sujeto pueblo o el análisis de la sociedad en clases y la forma de intervenir en la praxis social y teológica van a marcar la diferencia que se pueden encontrar en las distintas variantes. La teología del pueblo no busca la confrontación social, sino la articulación discursiva de las demandas sociales de los sectores populares, y para esto establece la división del campo de lo político en dos, el pueblo y el antipueblo. Acá lo tenemos referente a Rafael Tello y Lucio Ojera, ¿sí? No se busca resolver el antagonismo social bajo la categoría del pueblo-comunidad, sino sin profundizar la división social. Ambos se presentan como la tercera posición entre el marxismo y el liberalismo, alineándose políticamente con el peronismo, aunque en líneas internas diferentes. Desde nuestra mirada, este es el contexto teológico-político en el cual se formó y vivió Mario Bergoglio, quien toma el nombre de Francisco al ser electo papa. El segundo punto. El modelo en que se va configurando esta idea de pueblo, que se hace de su espíritu, su corazón, su trabajo, su historia, y el mito de su tradición, es el poliedro. Veamos en dos citas de documentos magisteriales lo que dice. Cito, de Evangelium Gaudium. El Evangelio, el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencia entre uno y otro. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conservan su propia peculiaridad. Es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos. Cierro cita. Y en Fratelli Tutti retoma la idea. Cito, reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que va más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar este poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todo formando una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. Como ya se dijo, el poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven complementando, enriqueciéndose e iluminándose. Cierro cita. El poliedro no es la clásica esfera redonda donde cada uno es equidistante del centro y no hay diferencia entre uno y el otro, sino una figura en la que confluyen todas las parcialidades que conservan su propia originalidad, de modo que la identidad peculiar se integra cordialmente en la comunidad y la enriquece, sin querer aislarla ni esterilizarla. Al nivel nacional, el poliedro nos conduce al modelo de la comunidad organizada, en la cual las personas nos desarrollamos únicamente bajo la dinámica de la comunidad y sin comunidad no hay desarrollo. Esta idea hecha acción conlleva un verdadero pacto cultural basado en la amistad social y el diálogo. El modelo del poliedro pondría en funcionamiento las cuatro identidades superiores que suman a la nación argentina: el Estado, el movimiento obrero sindicalizado, los movimientos populares y el empresariado. El aporte verdaderamente propio y original de la comunidad organizada, que tiene su antecedente en el primer gobierno de Perón, es el protagonismo de las organizaciones libres del pueblo como núcleo de la democracia participativa que amplía sustancialmente el sistema de representación política y fortalece su legitimidad. Pero el concepto de comunidad organizada no es una noción estática, detenida en el tiempo. Está obligado a evolucionar junto a la sociedad. En esta sociedad del siglo XXI, cada vez más diversificada y compleja, donde irrumpen nuevos actores cuya presencia y protagonismo es imposible de conocer. Es el caso, por ejemplo, de los movimientos populares, concebidos como forma incipiente de organización de los excluidos y de todas las nuevas manifestaciones que expresan la riqueza y la vitalidad de la sociedad civil. El modelo del poliedro, en el plano nacional, consiste en poner en dinamismo
al todo sin anular las partes, porque de esta manera se genera un modelo inclusivo de sociedad que no es ni más ni menos que la comunidad organizada del siglo XXI. El poliedro conserva la originalidad de su parcialidad y transforma al ciudadano con una cualidad especial, la proximidad. Y en esa proximidad se produce la unión de lo universal y lo local, y viceversa, que sirve para construir puentes y una cercanía movilizante. El todo del poliedro, no del todo hemisférico, en el hemisférico, no es superior a la parte la nula. Ser ciudadano, nos dice el Papa, significa ser citado a una opción, ser convocado a una lucha, a esa lucha de pertenencia a una sociedad y a un pueblo. El modelo del poliedro no lo miramos desde cualquier lugar, en nuestro caso, sino desde la América, de la Argentina y la América Latina, haciéndonos cargo de nuestra historia, como memoria del pasado, coraje para el presente y esperanza para el futuro. Ahora bien, admitir el modelo de poliedro como configuradora del sujeto pueblo implica reconocer que en el seno del mismo pueden surgir posiciones distintas en cuanto si hay que destruir o no el bien común. Si la justicia social es una aberración porque afecta a intereses individuales, o es un mandato constitucional desde donde organizar el Estado y su función en vista de la construcción y consecución del bien común. Con lo afirmado en el párrafo anterior, pretendo ubicar las afirmaciones que a veces, en boca de la autoridad a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, generan discusiones en el ámbito público. Pero precisamente este tipo de ideas, miradas y forma de entender la configuración de las distintas caras del poliedro nos dan la oportunidad de introducir la distinción entre lo político y la política, tal como es presentada por Chantal Mouffe. Cito: concibo lo político como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo a la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. Sí, cierro. Me pregunto y les pregunto, ¿una comunidad organizada se construye de la destrucción de los otros que piensan distinto? Ese otro que piensa distinto, ¿es un adversario, un enemigo? Francisco invita a construir la mejor política. Esa construcción se debe hacer respetando el sentido de la democracia como gobierno del pueblo, porque para él la mejor forma de la mejor política es la unidad, no la división. Se trata de la unidad en la diferencia en sentido de la democracia participativa y no de la unidad de los totalitarismos que aniquilan las diferencias. Nótese que esta interpretación de lo político pone el acento en la unidad de los cuerpos y no en la representación de estas palabras. Para Francisco, no se trata de crisis de la representación en el sentido liberal, sino crisis de unidad. Por eso, nos llama a unirnos todos. No habla de partes. Para salvarse todos, tienen que unirse todos. No se entiende la política en el sentido de partes representadas por partidos, sino como la puesta en movimiento de un pueblo capaz de pasar de la pasión a la acción comunitaria. En la forma política como unidad, no se trata de equilibrio de fuerzas, sino de armonía entre partes desiguales, las cuales se manifiestan como sentido en la unidad que posibilita el símbolo vivo, un pueblo. En búsqueda del principio. En la exhortación apostólica Evangelio Gaudium, desarrolla los 4 principios para la construcción de un pueblo. El objetivo es la misma, es la paz, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres y surge como fruto del desarrollo integral de todos. Para Francisco, estudioso de Romano Guardini, estos principios se relacionan con las tensiones bipolares propias de toda realidad social, que podrían amenazar la paz, pero que por el contrario ayudan a afianzarla. La vida política y social no se dan sin conflicto. Según Evangelio Gaudium, ante el mismo son posibles 3 actitudes. La primera consiste en ignorarlo o disimularlo. La segunda es la actitud de quienes entran de tal manera en el conflicto que quedan atrapados en él, de modo que perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada, pues entonces perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad, la cual prevalece sobre las ideas que nos hacemos de ella, sesgando nuestra óptica a partir del conflicto. Así es como aparece
el principio, la unidad es superior al conflicto, con el que prioriza la realidad sobre la idea, pero también su surgimiento de la tensión plenitud y límite, ya que el Papa critica en estos textos el limitar los horizontes y perspectivas, así como el detener las coyunturas conflictivas que funciona como límite y a veces impedimento grave hacia el avance del bien común compartido. La tercera manera, la adecuada de situarse ante el conflicto, es la de asumirlo. Como dice Francisco, cito, es aceptar, sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón del nuevo proceso. Francisco utiliza 3 verbos para significar el camino largo hacia la plenitud humana de todos, sin quedar entrampados en coyunturas conflictivas que detienen la marcha. Ellos son sufrir, resolver, transformar los conflictos. Sufrir el conflicto, nos recuerda el Papa, que nos lleva a descubrir que el primer ámbito donde estamos llamados a esa pacificación en las diferencias es la propia interioridad. El agente social, pastoral, político, ciudadano, docente, nosotros que estamos acá, contribuyen a la paz pacificando primero su corazón. Pero no basta para la paz social, aunque por otro lado, corazones rotos en miles de fragmentos, será difícil de construirla. ¿Cómo entonces resolver el conflicto? Asumiéndolo sin ignorarlo, ni quedar atrapado en él. La propuesta del Papa conjuga 3 elementos clave. Responden a su visión antropológica. Un primer elemento le proporciona el presupuesto y fundamento de la misma. El otro le indica el camino hacia la resolución del conflicto. Y el tercero, el fin a conseguir, aunque sea en forma precaria y parcial. El presupuesto es la dignidad humana de todos y cada uno. Aunque se trate de un adversario o un enemigo, animándose, cito, a ir más allá de toda superficie conflictiva, cierro cita, para aceptar esa dignidad. El objetivo no es ningún tipo de sincretismo, ni la absorción de uno en el otro, ni siquiera una paz negociada, sino la comunión de las diferencias, la amistad social que supone alteridades irreductibles, una unidad pluriforme. Es la idea del poliedro, pues configura la diversidad en una unidad que no la reduce o uniformiza, sino que la respeta. La vía mediadora entre dicho presupuesto y objetivos consiste en apostar por la resolución en un plano superior que conserve en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Cierro cita. La condición es no absolutizar la propia posición, como si ésta agotara la realidad, la verdad de la realidad, como si no tuviera nada que aportar, lo que se apunta a ir acercándose a la multiforme armonía y comunión en las diferencias, pero ello se consigue elevándose a un nivel superior desde el cual es posible comprender y asumir en cuanto tales las posiciones bipolares en su tensión vivificante. La paz social de un pueblo, podríamos decir, es la búsqueda de la utopía compartida del bien común, en la línea de la esperanza y la experiencia de la amistad social, basada en el mutuo reconocimiento de la dignidad de todos como correspondiente al amor. De ahí que no se trate solamente de sufrir y resolver el conflicto, sino de transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso, para el bien de todos, aun de los mismos adversarios, priorizando asimismo el tiempo sobre el espacio. El método es el diálogo, aunque sea doloroso, se trata de sufrir el conflicto, pues los adversarios han de renunciar a absolutizarse, fetichizando ideológicamente su propia posición, a fin de reconocer la verdad parcial del otro, pues, cito, aún las personas que pueden ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Cierro cita. Por ello, Francisco da importancia a la cultura del encuentro. Con su práctica se irá llegando a un mutuo reconocimiento ciudadano cada vez más pleno, sin dejar de aceptar los límites propios de la condición humana. Dentro de la tensión, plenitud, límite, se irá discerniendo históricamente la pacificación, que en cada caso sea al mismo tiempo políticamente posible y éticamente más ajustado, por eso situadamente más justa. La diversidad es bella, por eso se habla de armonía. Cuando acepta entrar constantemente en un proceso de reconciliación, hasta sellar una especie de pacto cultural que haga emerger una diversidad reconciliada, pues la belleza atrae como causa final y bien común compartido. Hermanos todos, el Papa Francisco expresó, cito, el tema de la amistad social
Es un tema que a mí me preocupa porque por el pecado, por las tendencias, vamos siempre a la enemistad, a la guerra, y nos olvidamos que nuestra vocación y la armonía de la fraternidad es ser hermanos, la amistad social. Cierro cito. ¿Sí? Al respecto, considero, cito, no puede haber amistad social sin escucha, sin escuchar al otro. Y para escuchar al otro tiene que haber en mi corazón la presunción de que el otro tiene algo bueno para decirme. Cierro cita. En este punto, Francisco pone la clave central, que conversar no es lo mismo que escuchar. Para escuchar se necesita oído, que es lo opuesto a odio. Por lo tanto, los dos grandes obstáculos para que se desarrolle un diálogo genuino en nuestras sociedades polarizadas son la falta de diálogo y la ausencia de oído. Insiste el Papa en llamarnos a convertirnos en arquitecto de la amistad y en arquitecto del diálogo para solucionar los conflictos y la causa de divisiones que existen en la sociedad entre las personas. El auténtico diálogo supone el respeto de la capacidad del otro, aceptando otros puntos de vista que construyen puentes, y desde allí romper con la lógica de la polarización para dar lugar al respeto, sin querer destruir al otro. En la diferencia puede haber riqueza, pero si no hay diálogo, podemos dejar que se transforme en hostilidad, amenaza y violencia. Amistad social en este contexto de sociedades polarizadas significa respeto, tolerancia y deseo de acordar, que son los valores más importantes para la convivencia social y humana. En el núcleo del concepto de amistad social, Francisco se remonta a la fuente de la enseñanza social de la Iglesia. Desde los fundamentos bíblicos, los escritos de los padres de la Iglesia, las obras de Agustín y de Tomás de Aquino, que sistematiza la lectura que hace de Aristóteles. Hablar de amistad social o concordia es, en el sentido más estricto, hablar de la sociabilidad del hombre que se desarrolla y cobra su significado en la vida comunitaria. La amistad social se va construyendo del oído en apertura al diálogo, como camino de respeto y tolerancia. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar que sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. Cierro cita. Pero para que haya amistad social, o denominada también amistad política, tiene que haber una comunidad, que es el pueblo al que pertenece. La amistad social es el bien relacional por excelencia, desde el punto de vista sociológico. Los bienes relacionales son intangibles, consisten en relaciones y generan relaciones caracterizadas por la replicabilidad, la eticidad y la comunión. Son relaciones en las que se trata de dar para que el otro también pueda dar, mediante una reacción acorde que puede no ser idéntica a la recibida. En esta dinámica aparecen respuestas de parte del otro polo de la relación, que replican el valor compartido y que pueden incluso acaecer distantes en el tiempo y beneficiar a otros sujetos diferentes. Los bienes relacionales están basados en el reconocimiento recíproco de la igualdad, dignidad de aquel que es distinto. Por eso facilitan el hacernos cargo del bien del otro. No se consumen cuando se usufructúan, sino que se incrementan. Son relaciones que potencian a quienes se relacionan en su integridad como seres humanos. La amistad social es valiosa porque denota valores éticos sociales como la confianza, la fidelidad, la corresponsabilidad, la cooperación, y porque contribuye al cuidado de los sujetos relacionados, teniendo como objetivo el bien integral de la comunidad y el ambiente natural de referencia. La amistad social exige y promueve una participación cívica propia de un estilo de vida diferente al que muchos de nosotros estamos acostumbrados. Es el resultado de compartir un patrimonio de bienes y valores y de evitar que alguien quede fuera. Este estilo de vida es el núcleo de una cultura del encuentro. En este contexto, cada persona se liga responsablemente a esta vinculación comunional, colaborando desde su perspectiva y con sus recursos al fomento de la paz y la justicia. ¿Utopía? No si seguimos la estrategia trazada por Francisco en Fratelli Tutti. Un requisito clave es el diálogo persistente y corajudo, abierto a la verdad, entre generaciones y miembros de un pueblo que conduce a la subcultura del encuentro en un país. Por ello, creo conveniente proponer un examen de conciencia sobre las acciones requeridas para un diálogo de esta naturaleza, sobre nuestra capacidad de acercarnos, mirarnos,
escucharnos, tratar de comprendernos, buscar puntos de encuentro, a fin de poder conjugar con honestidad el verbo dialogar. Para ir concluyendo, me surgen algunas preguntas en los ámbitos académicos, en nuestro campus, en nuestras aulas, en el hecho educativo de pensar juntos. ¿Vamos permitiéndonos que se geste la fraternidad y la amistad social? La vida universitaria es una posibilidad de darle espacio a la pregunta del Génesis, ¿dónde está tu hermano? Si esta pregunta nos acompaña, podremos descubrir que nuestro pensar es relacional y esa relación se cuece y madura en medio de la historia de un pueblo que camina, que siente, que sufre, que tiene sueños, que espera, que se abre al diálogo porque la escucha ha vencido al odio. Y reivindicación al sistema universitario nacional, la sabiduría que nace de nuestra tierra, la tierra de nuestro pueblo, nos hace exclamar, nihil intentatum, nada, pero nada sin intentar. Muchas gracias, Pedro. Gracias por tu compartir, que nos dejas muchas preguntas por ahí ahora para que las compartimos aquí. Abrimos el juego, todo lo que quieran hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Javier, de primer año de la licenciatura en Filosofía. Quería preguntarle si, considerando la unidad en la multiplicidad elaborada en el tema, sobre las bases del bien común y una antropología considerando y respetando la dignidad humana, ¿cómo es posible conciliar la unidad respetando posiciones incompatibles o totalmente contradictorias sobre los ejes ya mencionados? Sí, ahí yo cito a Chantal, Ernesto Laclau y la Chantal, ¿no? Plantean esta dimensión de la cuestión de lo político y la política. Y siempre hay un momento de la hegemonía y posiblemente esa hegemonía que se impone, ¿sí? Pero, y acá está el desafío de Francisco, ¿sí? De lo que nos propone, que tenemos que hacer el esfuerzo de la cuestión de qué, de romper esa cuestión, ¿no? Esa cuestión de poder entrar en diálogo. Por eso dice él, el diálogo que es un proceso lento, porque hay que sufrirlo, dice, ¿no? Entonces, creo que, bueno, está por eso, no por nada, no por nada lo puse ahí, que cuando nosotros escuchamos el discurso público nuestro, que la cuestión de la destrucción del bien común y de la justicia social pega en el núcleo pilar de nuestra constitución como pueblo de la nación argentina, ¿sí? Entonces, más que nunca, hay que dar la discusión en todos los ámbitos, porque no podemos permitirnos que los discursos que algunas veces se convierten en discursos de odio terminan destruyendo lo que nos da identidad como pueblo, ¿sí? No es nada fácil, porque implica este desafío también de poder escuchar de la diferencia, pero hay veces que haciendo todo el esfuerzo no podés, ¿sí? Y está. Pero bueno, acá está la cuestión de Francisco, ¿no? La unidad superior al conflicto, y por eso hay otra de los principios, son 4 los principios que plantea Francisco, que el tiempo es mayor que el espacio. Entonces, hay un espacio que se instaló en nuestro país que impone algo, pero tenemos a favor el tiempo, y el tiempo es más que el espacio. Entonces, estamos en tiempo de dar la discusión en todos los ámbitos que nos sea posible, porque lo que está en juego es nuestro pueblo. Perdona, no sé, bueno, si traté de responderte. ¿Sí? Bien, tenemos ahí a alguien más. Después hay otras manos levantadas. Muchas gracias, profesor Pedro, por una ponencia tan instigante, tan interesante. Sí, me parece que la identidad católica tiene una relación paradojal con las ideas de población, de pueblo y de nación. De una parte, la iglesia es transnacional, ¿no? Y me parece que la idea de pueblo de Dios es una idea fuerte porque trasciende la idea de pueblo de un país. Y
esta idea se desarrolló muy fuertemente en la Edad Media por la idea de cristiandad, pero allá me parece que había mucho más un juego, una gana de poder de, del Papa contra los reyes. Entonces la unidad de la cristiandad tenía un sentido muy distinto. Sí. Por otro lado, el catolicismo es parte de determinadas identidades nacionales. Por ejemplo, no me imagino una Argentina o se comprendiera la identidad argentina si quitando la Iglesia Católica o la identidad católica. Entonces, como institución transnacional, la Iglesia, por lo tanto, me parece que puede desarrollar un rol fundamental en los conflictos políticos y sociales, como usted dice, porque es parte de un pueblo de distintas naciones. Mi primera pregunta sería si usted concorda con esta mirada y si concorda lo que falta a la Iglesia, especialmente post-Vaticano II, para ser de hecho un agente de la paz social. No estoy me refiriendo como, por ejemplo, en el conflicto Ucrania, Rusia o Israel, Palestina, porque los católicos no son mayoría, pero por ejemplo en Colombia, donde se pelea católicos contra católicos, o la paz social de entre clases, donde se explota católicos, se explota católicos. Y otra pregunta, ¿por qué piensas que la teología de la liberación, que tenía un propósito, una mirada como esta, fracasó? ¿Por qué fracasó en este propósito? Gracias. Sé que la idea de Poliedro, justamente, sí en algún momento dice, hablando del pueblo de Dios, ¿no? Pero la característica de estos documentos, que son documentos sociales, siempre están dirigidos a todo hombre de buena voluntad, ¿sí? Y la idea de Poliedro también se aplica en los capítulos 7, 6, 7, después de la Fratelli Tutti, hacia a la dimensión de las relaciones internacionales. Que así como en las naciones, ¿no? En las naciones tiene que habilitar la cuestión del poliedro, también tiene que hacer esta en el nivel de todos los pueblos, ¿no? Porque dice después todo el pueblo, ¿no? No solamente el pueblo cristiano, católico, ¿sí? Sino el pueblo, ¿sí? Se extiende entonces a las relaciones internacionales. Y la cuestión de creo que el tema de la teología de la liberación, primero, creo que siempre la mirada nace desde Europa, si no se comprendió toda la realidad latinoamericana, ¿sí? De donde surge. Y después también, ese es el problema cuando el Evangelio es fuente. El tema es cuando se termina ideologizando y queda directamente como algunas vertientes de la teología de la liberación que han tenido que usar, que fueron, ¿no? Con la lectura del método marxista. Entonces, ahí se va alterando, ¿no? Alterando el sentido. Por eso la línea argentina es la teología del pueblo y también otra vertiente, la teología de la cultura, ¿sí? Entonces, esas dos son las que nutren a Francisco, ¿sí? Que no es tanto la división de clase, sino la cuestión de pueblo y antipueblo, ¿sí? Está. Está. Sí, Carlitos. Bueno, Pedro, más que una pregunta, un comentario, sí. Quizás para tener en cuenta de lo que vos pusiste en una de las categorías que dentro de un sistema filosófico latinoamericano es base y fundamental. Obviamente que hay distintas posturas o perspectivas al respecto, pero creo que una de las bases epistémicas del pensamiento de Francisco es la que recibe de Juan Carlos Escanone. Entonces, en definitiva, que a su vez, Juan Carlos Escanone, alguien que representa el pensamiento filosófico latinoamericano y teológico, se nutre de Levinas, de Rodolfo Kusch y de Maurice Blondel. O sea, creo que es un abanico de fundamentos para pensar esta noción del pueblo en tanto pensarnos a nosotros mismos. Porque creo que lo que él plantea, Escanone, fundamentalmente, y la base del sentido de la amistad social en Francisco, está en esta concepción de pueblo de Escanone que dice que es un nosotros ético histórico. O sea, ya desde el vamos sitúa
este sujeto escanone de pensamiento filosófico salir o hacer ese giro del individualismo, del sujeto cartesiano, a un sujeto más colectivo. Y ese es el sentido y la praxis propiamente de este pensar, ¿no es cierto?, de Francisco. Y creo que es interesante esto, lo que vos planteás, porque en tanto y en cuanto como sociedad, y sobre todo como sociedad latinoamericana, nos descubramos y nos pensamos en esa dimensión del nosotros, existirá un auténtico diálogo. Pero también ese auténtico diálogo, como vos dijiste, está en esta apertura propiamente en el escuchar. Y ahí es donde voy a la segundo aspecto de la noción del pueblo de Escánone, que es lo ético. Para mí, lo dialógico que plantea Francisco solamente puede ser entendido desde una dimensión de lo ético. Y ahí Levinas apunta a esto. El otro no solamente tiene algo para decirme, sino que me interpela y me dice quién es, y qué soy y qué son. Solamente en el reconocimiento con el otro o los otros estará posible esa capacidad de poder escuchar. Entonces yo creo que es muy profundo lo que está, ¿no es cierto?, planteando. Es cambiar de esquema del pensarnos. O sea, pasar de ese que yo los pienso a nosotros pensarnos. Solamente así, a mi parecer, será una auténtica praxis de lo político. Porque es verdad, la noción de amistad social o la noción de pueblo que tiene Francisco es de una dimensión política. No en el sentido de lo moderno, sino desde esta experiencia del nosotros, en un sentido colectivo. Bueno, nada más eso. Gracias. Sí, efectivamente, Creo que el profesor Iván. sí, Acá. ahí está. Hola, Hola. yo soy Candelaria, Sí, alumna de Cande. tercer grado. De tercer grado, tercer año. Te veo en los pasillos, Ay, es verdad. en los pasillos, y los chicos hablan muy bien de vos. Así que- Ay, qué bueno. A mí me interesan mucho estos temas, recién los descubrí este año, y una categoría de la que usted habló que no conozco mucho y me gustaría saber es la de pueblo. Y una duda que se me vino es que, ya que se habla de pueblo como categoría, quisiera saber quiénes son el pueblo, o sea, quiénes conforman el pueblo, si son los excluidos, los que caminan, los que hacen ruido, los que sufren, o si también son el pueblo los que están sentados, quietos y simplemente mirando. Porque entiendo que si nos ponemos en una posición u otra, sería negar a otro también el ser parte del pueblo, y creo que eso no está bueno. Sí. En la teología del pueblo, y donde Francisco recupera esta noción de pueblo, piensen que tiene todo el antecedente de la lectura que hace de Dostoyevsky. Hay toda una cuestión de Dostoyevsky y de Francisco. Pero pueblo, sobre todo en la teología del pueblo en la década de 60 y 70, es del pueblo trabajador. Es del pueblo trabajador los que trabajan, ¿sí? Pero en la actualización, la cuestión de la idea de pueblo somos todos, ¿sí? Por eso es la cuestión de crear conciencia que somos parte de un pueblo. Todos, es decir, y acá está, ¿no? Y acá está lo que dice Carlos, que justamente también, fíjense, Juan Carlos Escanone ha sido también maestro, ¿no? De Francisco, Sí. ahí ha sido formador de Francisco, y murió hace poquito, ¿sí? ¿El año pasado? El 20. El año pasado, sí, No Escanone, ¿sí? Es esta cuestión que el ser ciudadano, en esta idea, va a reconocer tu ciudadanía en medida que te sientas miembro de un pueblo, ¿sí? Porque si no, vas a pasar. Y la invitación es a tener el compromiso, cuando asumís con conciencia que sos miembro de un pueblo, ¿sí? Es esto, ¿sí? Está mucho más densa la idea, ¿no? Pero tiene que ver esto. Y aquí estamos convocados. El tema es, estamos invitados a formar parte del pueblo. Y de ahí vamos construyendo. Por eso es un pueblo que se construye, ¿sí? Sí. Bueno, ahí está el tema. Sí. Bueno, ahí está el problema de la no identidad. Por eso
decían del pueblo y antipueblo, ¿no? Todo lo que se oponga sería antipueblo, pero bueno, está la cuestión, estaría bueno que nuestros gobernantes también sean parte de conciencia de este pueblo, que por momento de su vida, de la historia, toca tener una responsabilidad en la conducción de ese pueblo, ¿sí? Pero sí, está. Bien, muchas gracias. La verdad que da para más, pero vos, Pedro, has citado una conferencia magistral de Bergoglio en la Semana de Pastoral Social, que es el citatorium, cuando él habla de ciudadano, que es el que lo citan al bien común, ¿no? Y bueno, acá ahora nos citan al café. Así que entonces, gracias, Pedro, de nuevo, y te queremos dar un aplauso, ¿sí? Gracias.